Saludos, honorables damas y caballeros, soy su humilde servidor, el detective Boyd, les contará una historia increíble. Así hablan los miembros de la alta sociedad en las películas históricas. Lo digo de esta manera porque hablamos de SCP-3288, y ellos son, verdaderamente, los aristócratas. El objeto consiste en múltiples criaturas humanoides de la especie particularmente depredadora Homo anthropophagus. El historiador griego antiguo Heródoto escribió sobre la raza antropófaga semimítica. El nombre de la especie señala una de sus características distintivas, son caníbales. La fundación descubrió SCP-2388 por primera vez en 1988. En ese momento se clasificó como Euclides, pero luego fue reasignado a Keter. Estas criaturas parecen personas con múltiples discapacidades físicas y psicológicas. Estos especímenes tienen enormes mandíbulas inferiores, tienen aproximadamente 60 dientes, 6 veces el tamaño de un humano, dispuestos de una manera desigual en 6 filas. Los ejemplares se distinguen por sus extremidades anormalmente largas. Sus dedos de manos y pies también son alargados y delgados, y tienen más que la gente normal. Puede aparecer una capa de esmalte quebradizo en las manos y dedos de un espécimen de SCP-3288. Permite que la criatura mueva sus extremidades, pero causa dolor cuando se rompe. Las instancias del objeto se mueven no solo sobre 2 piernas, sino también sobre 4 patas. No tienen vello en el cuerpo y son extremadamente sensibles a la luz. Mutaciones como esta están asociadas con una larga vida bajo tierra. Debido a esto, pueden ver bien en la oscuridad y sus ojos reflejan la luz. A menudo, sus ojos pueden variar mucho en color. Pueden ser amarillos, rojos, azules o morados. Las criaturas también exhiben asimetría facial cambiante y curvatura en la columna cervical, torácica y sacra. A pesar de todas sus anomalías, tienen una gran fuerza física y una tasa de desarrollo anormalmente rápida. Los individuos alcanzan la pubertad a la edad de 16 a 20 meses. Su periodo de gestación dura las 3 semanas y el nivel de fertilidad es inusualmente alto, lo que les permite multiplicarse rápidamente. Además, SCP-3288 ha mejorado la inmunidad, la resistencia a las enfermedades y una larga vida útil. Estas criaturas se caracterizan por la megalomanía y el narcisismo extremo. Son adeptos de orgías y todo tipo de perversiones y se alimentan de carne humana. Muchas deformidades de SCP-3288 son el resultado de un incesto continuo, pero también han sido causadas por experimentos genéticos y ocultos. Con la ayuda de pruebas de ADN, los científicos de la Fundación han demostrado que todas las criaturas son descendientes de la casa de los Habsburgo. ¿Esto sucedió de la noche a la mañana? No exactamente. La aparición de SCP-3288 fue la culminación de los deseos de las monarcas de aferrarse tanto a su poder como a los territorios bajo su control. Sabemos por la historia que durante varias generaciones los Habsburgo se casaron con sus parientes cercanos. La endogamia condujo a un número creciente de enfermedades congénitas y deformidades en cada generación posterior. Los miembros de esta dinastía tienen una característica distintiva, una mandíbula inferior que sobresale. Cuanto más cercanos estaban de los padres genéticamente, más pronunciada era. El rey Carlos II de España apenas podía hablar o masticar la comida. Era inválido de nacimiento y enfermó con todo lo posible. Su coeficiente de consanguinidad fue el 25%, el mismo nivel presente entre incesto de hermanos. Charles, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, fue oficialmente el último de la dinastía de los Habsburgo. En 1988, la fundación se dio cuenta de que este no era el caso. Por esa época, la gente había comenzado a desaparecer en masa en Viena. Los desaparecidos fueron en su mayoría personas sin hogar, prostitutas, niños, borrachos o enfermos. Resultó que todos desaparecieron cerca de las entradas a las alcantarillas. Los restos de 3 víctimas fueron trasladados a la zona 282 de Graz, que alberga formas humanoides. Los especialistas encontraron mordeduras dejadas por dientes humanos en los cuerpos, pero las mordeduras eran 6 veces más grandes de lo habitual y las marcas de los dientes estaban dispuestas en 6 filas. La fundación envió a 12 miembros del grupo de trabajo móvil Sigma 6 en patrulla encubierta. 2 de ellos denunciaron gritos sospechosos y pidieron refuerzos, pero cuando llegaron sus compañeros, ambos estaban muertos. Pero antes de su muerte, un operativo logró poner un dispositivo de rastreo en la criatura conocida como SCP-3288, pero la señal se interrumpió cuando el objeto se escapó a la alcantarilla y descendió demasiado bajo tierra. Después de eso, se enviaron 20 agentes de Sigma 6 para investigar las alcantarillas, así como los túneles y catacumbas. Bajo tierra, descubrieron una cripta secreta con el escudo de armas de la casa de Habsburgo. Dentro de la cripta habían 24 sarcófagos que contenían los restos de más de 300 bebés con mutaciones fatales. También en la cripta había una puerta de bronce con el lema "Por la pureza de sangre", en latín. Estaba ubicado debajo de Hofburg, un palacio en el centro de Viena que servía como residencia de los Habsburgo. Los operativos no pudieron abrir la puerta y tuvieron que usar antorchas de oxicombustible después de evacuar a todos del palacio. Más allá de la puerta encontraron una escalera que los operativos Sigma 6 usaron para descender 65 metros bajo tierra. Allí encontraron una réplica de una de las alas de Hofburg, con suelos de mármol y alfombrados, además de esculturas y pinturas. Cabe señalar que todas las imágenes de las personas en la obra de arte estaban desfiguradas, a semejanza de SCP-3288, y que había viejas manchas de sangre por todas partes. Según los operativos, había un olor pútrido en la mazmorra. La mazmorra se llamó SCP-3288-1A. Constaba de varios salones grandes, uno de ellos contenía documentos y registros sobre los
temas de biología, alquimia y lo oculto, así como el diario personal de Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey de Hungría, Croacia y Bohemia. Fue a partir de estos documentos que salieron a la luz los orígenes de SCP-3288. Resultó que Leopoldo experimentó con la ingeniería genética y el ocultismo para salvar a la línea de los Habsburgo de la locura y el cretinismo, mientras mantenía la pureza de su línea de sangre. Buscó la ayuda de una bruja pagana a quien prometió recompensar cuando terminaran los experimentos. El rey incluso construyó un laboratorio secreto para este propósito. Al principio realizó experimentos con insectos y roedores, recibiendo transmutaciones inesperadas. Entonces Leopoldo comenzó a volverse loco. Según las anotaciones del diario, mató a todos los que construyeron el laboratorio e incluso usó a algunos en sus experimentos porque había soñado con su traición. Llamó a la bruja éticamente inflexible y demasiado estúpida para comprender su gran diseño, por lo que la quemó. En su loca lucha por un linaje puro y la inmortalidad de su gran familia, Leopoldo comenzó a experimentar con sus propios parientes. Finalmente se volvió loco y murió en 1705, pero no antes de que lograra introducir un gen en su árbol genealógico destinado a mitigar las consecuencias de la endogamia. La casa de Habsburgo continuó creando familias con sus propios parientes, lo que aceleró la mutación del gen y condujo a la aparición del primer espécimen de SCP-3288. Comenzaron a esconder del público los niños nacidos con deformidades, creando un refugio subterráneo para ellos. Todos sus caprichos fueron complacidos, al igual que los demás miembros de la familia. Como resultado, se reprodujeron en su mazmorra, lo que agravó aún más las mutaciones. Durante la investigación de la guarida subterránea, el grupo Sigma 6 se encontró con un festín de SCP-3288. De la nada, los operativos escucharon sonar campanas y tocar un órgano, y cuando escucharon pasos que se acercaban, lograron esconderse. Los primeros en entrar fueron criaturas con la ropa vieja de los cortesanos del siglo XVIII, seguidas por varios cientos de aristócratas con atuendos extravagantes y raídos. Cuando aparecieron el trompetista y el abanderado, todos se arrodillaron. Un SCP-3288 con sobrepeso, más tarde llamado Alpha, fue llevado al pasillo. Un paño rojo cubría su rostro y una corona demasiado pequeña se había incrustado en su cráneo. A Alpha se le ofreció un gran caldero de hierro lleno de bebés vivos con severas deformidades. Comenzó la fiesta, que rápidamente se convirtió en una ruidosa orgía. Un espécimen de SCP-3288 anormalmente alto vio a uno de los empleados de la fundación, lo agarró y se lo tragó entero. Ninguna de las criaturas prestó atención a esto. Una vez dentro del objeto, el operativo decidió detonar el dispositivo que llevaba, destruyendo la mayoría de los especímenes de SCP-3288 presentes. Aprovechando el pánico, los empleados de Sigma 6 rociaron gas inductor del sueño y las criaturas sobrevivientes cayeron inconscientes. Para extraer a SCP-3288 Alpha de la mazmorra, tuvieron que atravesar el eje y usar una grúa. Después de limpiar la guarida, se llenó de hormigón. Todas las criaturas fueron llevadas a la zona 282, cada una colocada en una celda separada. Se tomó la decisión de mantener la población de SCP-3288 entre 20 y 30 especímenes. Los documentos descubiertos indicaban los lugares de otras colmenas similares. Estos lugares también fueron destruidos. Sin embargo, algunos de los papeles fueron dañados por el moho, lo que significó que aproximadamente la mitad de estos refugios de SCP-3288 no se pudieron encontrar. Si se detecta cualquier otra instancia en estado salvaje, debe eliminarse para evitar el escenario de un cambio de dominio. SCP-3288 Alpha también fue colocado en una zona de la fundación. Se presentó como la majestad imperial, emperador Maxiliano, el grande rey de Austria y patriarca de la casa Habsburgo. El emperador pesa 1632 kilogramos o 3600 libras. Es ciego y habla con fluidez el austrohúngaro, un dialecto del alemán. El objeto llamó al científico de la fundación, Dr. Tobias Moser, carne, hasta que utilizó la fuerza física. Entonces SCP-3288 Alpha reconoció que el doctor también era de sangre noble. Cuando se le preguntó por qué las criaturas comen carne humana, el espécimen respondió que no solo estaban comiendo personas, sino campesinos que no merecían vivir, a diferencia de los nobles aristócratas. En 2016, la Fundación comenzó a recibir informes de toda Europa sobre numerosos casos de canibalismo y violación. Los agentes comenzaron una búsqueda y lograron rastrear lo que sería una instancia de SCP-3288, lo que los llevaría a un operativo en la región alemana de Schwarzwald. En su guarida estaban los restos de 8 mujeres con el estómago desgarrado. Otra mujer estaba muy demacrada, pero viva. Fue recogida por un helicóptero de evacuación médica que se estrelló 5 minutos después del despegue. Se encontraron 4 fetos con distintas mutaciones de SCP-3288 entre los restos. Durante el interrogatorio del objeto capturado, la doctora Elizabeth Vargas se enteró de la existencia de cierta emperatriz. Esta criatura probablemente tiene el mismo poder en su colmena que tenía SCP-3288 Alpha. Según sus instrucciones, las mujeres fueron utilizadas como vasijas para la reproducción. Parecía que las criaturas, después de siglos de endogamia, decidieron usar humanos para dar a luz una nueva especie de SCP-3288. De hecho, su objetivo es hacer que todos los demás sean como ellos, aristócratas. Según el sujeto interrogado, este es el regalo y la bendición de la emperatriz para el mundo.
A mi modo de ver, SCP-3288 es un monumento al narcisismo y la estupidez humana, pero esto es pura filosofía. Las instancias del objeto y los registros de Leopoldo son de gran interés para la Fundación. Los descubrimientos de la ingeniería genética hechos por el Rey Loco pueden usarse para el bien. SCP-3288 es uno de los pocos objetos de la Fundación cuyo mecanismo de origen se conoce con precisión. Bueno, al menos está medio claro, porque todos estos ritos ocultos y dioses antiguos me ponen nervioso. Los registros de campo y los protocolos de entrevistas te permiten aprender más sobre la Fundación, así como las sutilezas y peligros de su trabajo. Solo me preocupa el hecho de que todavía hay un número desconocido de colmenas de SCP-3288 en toda Europa, como si la trama de la película de la vieja escuela de Van Helsing no se hubiera hecho realidad. Bueno, hasta que eso suceda, dale me gusta al video y suscríbete, y no te acerques a las alcantarillas de Viena por la noche.